CLPF Radio presenta Reportaje del Día. En esta edición especial, Marcelo Adrián Camilo Torres, bajo la dirección de Marcelo Torres Cruz, entrevista a José Castillo, una de las grandes glorias del atletismo peruano. Un recorrido por su trayectoria, sus logros, los desafíos del deporte y el legado que ha dejado para las nuevas generaciones. Una conversación imperdible para los amantes del atletismo y del deporte latinoamericano. Estamos con Marcelo Adrián Camilo y tenemos hoy uno de los grandes del atletismo peruano, aquí con CLPF Radio, Juan José Castillo Izarra, Jujoca. ¿Quién te puso ese apodo? Jujoca. Mira, yo después que vine de San Silvestre, estuve entrenando acá y se me acercó mucha gente a entrenar, obviamente gente competitiva. Llegaron a ser como 180. Tenía un auspiciador, acá un amigo de una cervecera, Jorge Arriola, el Chupo, le decíamos de cariño. Y mis alumnos habían hablado con él y llego acá yo al camerino y veo polos con Jujoca. Yo un poco incómodo, pregunto, ¿y ese nombre? O sea, ¿me están sacando la vuelta o qué? No, o sea, todo el mundo puesto y se ríen. ¿No te das cuenta? No, para nada. ¿Y ese nombre dónde va a salir? Porque se uniforman todo y me regalan a mí una docena de esos polos. Y ahí me dice, son las iniciales. Ay, nomás me di cuenta ni cuando estaba diciendo son Juan José Castillo Jujuaco. Me acuerdo muy bien que por esa vez el nombre era de una de mis alumnas, Hortensia Aliaga. Muy buena corredora. eh, Fue a aportar la torcha olímpica, me acuerdo, en una de las Olimpiadas. Ella es la que me puso en conjunto con los demás corredores. Bueno, y ahí se quedó, ¿no? La prensa y todos ya me bautizaron como Jujoca. Qué bien. Bueno, por acá tenemos a Marcelo Adrián Camilo. Él que hizo una reseña sobre quién es Jujoca, Juan José Castillo Izarra. Entonces, Camilo, bienvenido. Puedes saludar por acá. Prende la Hola a cámara. todos, buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, Juan José Castillo nació en Huancayo, Perú, el 13 de marzo de 1968. Quedó en segundo lugar de la San Silvestre de 1991, en- siendo solamente superado por Arturo Barrios. En 1992 representó al Perú en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Ganó la Maratón de Buenos Aires en 1997 y la Maratón de los Andes y la Media Maratón de Bogotá en 2001. Y campeonó en los Juegos Bolivarianos de Maracaibo y en los de Cuenca. También participó del Campeonato Sudamericano de Atletismo 1991 y 1993. Y quedó segundo en ambas ediciones en 10.000 metros. Camilo, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que leíste Juan José Castillo? Su merced, don José Castillo nació en Huancayo, Perú, una ciudad reconocida por su altitud. ¿Cómo influyó crecer y entrenar allí en su desarrollo como un fondista? Don Camilo, primeramente buenos días, un gusto también conversar con tu persona como colombiano que eres, porque nunca voy a olvidar, eso fue bien acogido. Y sí, resumiste prácticamente algunas de las competencias, bueno, de las más importantes que corrí, ¿no? Ahí le podemos añadir de repente Gasparilla, 42 minutos y 40 y tantos segundos, creo que fue la cuarta mejor marca del mundo ese año. Una carrera muy fuerte. Para mí, la que más reunió corredores de la Liga Mundial. O sea, estaba el primer hombre que había bajado los 27 minutos, que era, ay, no recuerdo bien, el keniano, no recuerdo, pero estaba Arturo Barrios, Tanui, Dionisio Tanui, Cerón, no, Tanui. Moses también no, era otro, Jovi Sondieki. Era el primer hombre en bajar los 27 minutos. Creo que entró como quinto, sexto. Estuvo Antonio Silio. No, estuvo todo lo mejor del mundo en esa oportunidad, ¿no? Mucha gente muy fuerte. Entonces, bueno, aparte más. Pero para no salirnos de la pregunta, hay una falsa concepción desde mi punto de vista, obviamente, respetando a los fisiólogos, entrenadores, atletas, ¿no? De que se cree que es una ventaja la altura. Es una parte de la ventaja. De hecho, a haber mayor presión atmosférica, el cuerpo requiere de más oxígeno. Entonces, va a obligar a nuestro cuerpo a crear más hemoglobina, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? Al haber más hemoglobina va a transportarse mayor oxigenación. Le dicen que es como un doping natural.
prácticamente es un EPO, ¿no? Que estás, pero es solo una parte, es para la resistencia, para oxigenarte. Pero la otra parte que no ayuda es porque uno necesita, incluso para el maratón, hacer trabajos rápidos. Entonces yo te diría, Camilo, que, discúlpame que te tutee, sí puedo, ¿no? ¿Verdad? Este, a mí me ha ayudado en la parte de altitud para oxigenarme, para mi resistencia. Pero básicamente lo que le mencionaba a Marcelo en un inicio, yo cambié la forma de entrenar un poco más exagerada porque ya lo venía haciendo. Exagerada digo porque yo de acá a 2 horas tengo un lugar que es selva, es 500 metros sobre el nivel del mar. Viajaba una vez al mes, pero de los 29 a los 30 años a los 33 me pasó el accidente, viajaba semanal a hacer mis entrenamientos de VO2 de umbral. Eso fue lo que me ayudó a mejorar. Entonces, si queremos decir, sí me ayudó a la altura y ayuda a cualquiera parcialmente, pero no es todo. Yo recomendaría entrenar a 2000 metros de altura y si por ahí tienes cerquita 500, 300 metros, viajar para hacer los entrenamientos rápidos. Eso es verdaderamente un impulso que me ha dado para poder correr, porque mucha gente se sorprendía que por qué había sacado tanta ventaja al segundo, que era un keniano allá en Bogotá. Bueno, y muchas carreras que estaba empezándolas a correr muy bien, ¿no? Esa era la clave. Juan José, ¿hoy a qué estás dedicado? ¿Hoy cómo es la vida de Juan José ya en estos momentos en que se llega a una etapa de la vida donde es diferente, donde estamos entrando ya nos derrumbamos para los 60 años? ¿Qué estás haciendo? Claro. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día? Mira, para explicarte un poquito más amplio, yo sí siempre de las personas que siempre me ha gustado generar lo necesario. No para las justas, ¿no? Lo necesario para estar muy bien. Para hacer grandes riquezas en lo económico me refiero, no. Tampoco para estar mal, no. En lo demás sí soy un tipo muy ambicioso. En poder entrenar gente, en poder autoentrenarme yo y así en todo, ¿no? Ahora, yo soy profesor de educación física, eh, dicto cursos, charlas, pero lo que me dedico mayormente es, tengo un hotel, entonces me dedico a lo que es hotelería, ¿no? ¿Qué me da para estar tranquilo? No tener grandes lujos, pero para estar tranquilo, ¿no? Y lo demás hago lo que es mi pasión. O sea, hay cosas que incluso lo hago muy gratuitamente. O sea, capto talentos, los entreno, ayudo a personas una vez a la semana, los sábados, a que se acerquen donde los cito para que hagan deporte por recreación, por salud, ¿no? Y me agrada cuando me cuentan sus experiencias de que vivía estresado, estaba mal del corazón y una serie de cosas y que les ayuda a correr. Entonces, hago ese tipo de cosas y eso es lo que me dedico y sobre todo para mí es un disfrute. De verdad, ahora entiendo esas palabras que decía un profesor cuando estaba en la universidad, uno disfruta más cuando da que cuando recibe, y es verdad. Entonces me agrada, es lo que vivo ahora en la actualidad. Su merced en 1991 obtuvo el segundo lugar de la tradicional competencia de San Silvestre en el 91, superado solamente por Arturo Barrios. ¿Qué recuerdas de aquella competencia y qué significado tuvo para tu carrera de atletismo? Mira, hay muchas cosas que nunca lo he hablado, bueno, tampoco no me han preguntado y siempre he sido de los que no me gusta hablar porque suena como si uno estuviera jactándose, ¿no? Bueno, ahora le he bajado eso, ahora hablo, pero lo necesario. Mira, yo llegué faltando 2 horas a la carrera porque me habían dicho que, bueno, la federación me daba el pasaje porque yo había competido en un sudamericano poniéndome el pasaje y me devolvían de esa manera con otro pasaje. Pero me dijeron que no había vuelos, de última me dijeron, pero es toda una odisea para poder llegar allá, pero llegué. Fui con la mente de querer ganar. Sí sabía que estaba el actual récord del mundo, entre otros muchos corredores de todo el mundo, ¿no? Africanos, sobre todo mexicanos, que en esas veces estaban adelante, ¿no? O sea, le daban a los africanos. Fui con todas las ganas de querer ganar, pero no se me dio. Eh, Llegué como a unos 50 metros. em, Estuve muy apenado, cómo sería tantas las ganas, ¿no? Que me había olvidado que estaba corriendo contra el récord del mundo. Estaba apenado, pero bueno, dije, habrán otras oportunidades, ¿no? Entonces, sí,
Así fue más o menos ese segundo puesto. Y bueno, ya no volví a regresar, ¿no? A ciertas invitaciones, sobre todo, se cruzaba con los 10K de Cali. Entonces me agradaba mucho ir allá a Colombia y iba, ¿no? Pero ahora digo, me hubiera gustado ir de repente otra vez más hasta lograr de repente hacer un puesto. Arturo, Arturo, estoy pensando en Arturo Barrios. Es que te iba a preguntar por ahí, ¿qué significó para ti un hombre tan legendario como Arturo Barrios, estar al lado de él? Yo siempre me lo soñaba, además nunca pude competir con él, pero ¿qué significó para ti un hombre como Arturo Barrios? ¿Qué le pudiste aprender a él? Tú que eres un hombre de aprendizajes. Mira, yo antes de correr antes lo que hacía era primero estudiar a los competidores. Bueno, de hecho había averiguado que él era fácil para poder ganarle en el cierre. Por eso es que él apretaba casi desde un principio. Entonces yo de él admiré, valoré, ¿no? Más que nada buscar la ventaja que él tenía. O sea, si no rápido trabajo la resistencia a la velocidad, el ritmo, y pues me puedo irme, ¿no? Y es lo que hacía. Entonces su inteligencia y el poder de repente utilizar para poder tener el mejor resultado, ¿no? Entonces, eso yo valoraba de él porque es lo que aplicaba en toda competencia. Y siempre lo decía, ¿no? Que corro 100%. Y obviamente no era un tipo tan rápido. Apenas corría los 1500 en 3:48 y bueno, fue muy joven, 19, 20 años, pero de hecho no era muy rápido. Entonces hacía lo mismo, entrenaba mucho trabajo de resistencia a la velocidad. Por eso que en Bogotá casi no me costó mucho alcanzar, se me había escapado, se dio una partida no en la hora acordada, pero alcancé y pude mantener ese ritmo. Y sí, empezaba a aplicar así en mis competencias, ¿no? Casi de la mitad de la carrera o de salida. Entonces sí, eso pude valorar mucho de Arturo Barrios. No, y para mí un honor, ¿no? O sea, correr con el récord del mundo y muchos otros corredores también ahí, ¿no? En 1997, su merced ganó la maratón de Buenos Aires. ¿Qué preparación realizó para esa carrera y qué sintió al cruzar la meta como vencedor de esa competencia? Mira, me agradan las preguntas que ustedes me están haciendo. Bueno, ustedes son corredores. Mucho tenía siempre en mente, casi un periodista deportivo no pregunta así como que tan profundo, ¿no? Eh, Mira, yo tenía en mente desde muy joven, desde los 14 años, que atleta me decía, ¿no? Bueno, ahora sé que era corredor, ¿no? Porque el atletismo son muchas cosas. El atleta es la figura que uno le pone, no, wow, es atleta. Y yo tenía que el atleta debe ganar todas las carreras con que participa. Y efectivamente yo por eso luchaba. Hacía un solo plan de entrenamiento. Ponte un lunes trabajo rápido, un miércoles trabajos de resistencia, umbrales y mis VO2 viernes, siempre mezclado. Bueno, hasta ahora. Y con ese entrenamiento corría de 1500 a 42. De repente es algo que ustedes no saben. Yo desde los 18 años acá en el Perú, carrera que competía, carrera ganada. Corría 1500, la ganaba. A la semana maratón la ganaba. A las 2 semanas 10 kilómetros la ganaba. Obstáculos, todas, absolutamente todas las ganaba. Solamente en 2 oportunidades perdí con mis propios alumnos, pero eso fue porque había parado por lesión 3 semanas y la otra un mes. Pero las otras, ni así pare una semana, no las perdía. O sea, ya tenía esa confianza. Y eso me ayudó mucho afuera, ¿no? Igual, afuera corría 5 o 10. Específicamente para Buenos Aires estaba preparándome para medias maratones. Y el entrenamiento igual, ¿no? O sea, no pasaba de 180 kilómetros y así las corría. Te digo lo que me motivaba, ya que ser sincero y a veces cuando le preguntas a un corredor te dice, ¿qué te motivó? ¿O en qué piensas cuando estás compitiendo? Y todo dicen, no, mi bandera, mi mamá, mi país. En parte es cierto. En las películas está muy bien eso, pero yo si te soy sincero, de repente en ellos, ¿no? A mí verdaderamente me motivaba el económico, el premio que había, porque tenía que entrenar yo con eso. O sea, sí o sí tenía que ganar. Ahora me alegra en mi país, se paga una mensualidad muy buena si comparamos con algún gerente que tiene una maestría, ¿no? Hasta un doctorado, ¿ah? O sea, es muy bueno. Pero tal vez, no tal vez, pero para un corredor de alto nivel no es tan bueno. ¿No? O sea, siempre hay la necesidad de que sea un poco mejor. Pero se paga por medallas también acá,
muy buen pago, un panamericano, un bolivariano, pero en mis épocas no había nada de eso, ni el auspicio era muy poquito, ¿no? Entonces sí o sí tenía que ganar. Es más, ustedes deben recordar la media de Bogotá, esa vez que gané, el premio era bueno para el primero, para el segundo era uy, bien, bien bajito, creo que era como 12 veces menos. Entonces sí o sí tenía que ganar yo para poder mantenerme con eso y sí me motivaba eso, ¿no? Entonces mi entrenamiento era para todos, correr todas las carreras y es por eso que yo me volví más corredor de calle. Las marcas y puestos que tengo en calle hasta ahora todavía no son batidas, ¿no? Por ningún peruano, pero pistas sí dejé porque no había lo económico. Entonces, más o menos, en resumen, para responderte, entrenaba todos los entrenamientos para correr todas las pruebas. José, ¿qué te faltó a ti en el atletismo? ¿Qué tú sientes que te faltó cumplir? ¿Cuál fue la última, los logros? Quizás si te volvieras a tratar, te volvieras hacia atrás, la vida te regalará la posibilidad de volver a levantarte en una pista corriendo, en una calle corriendo. ¿Qué harías diferente a lo que vivió José? Mira, yo me quedé un poco mal, hay que decirlo frustrado, pero no por mí, ¿no? Porque siempre me ha gustado luchar, frustrado por el accidente que me pasó. O sea, de los 29, como cambié de método, empecé cada vez a mejorar más y más. 30 estaba más fuerte, 31 más. A los 33, el 2001, estaba muy fuerte. Venía arrasando ya las carreras. Bogotá era una de ellas. Me hicieron invitaciones. Luis Felipe era mi manager, colombiano, creo que es nacionalizado norteamericano. Y ya había algunos contratos para correr algunas carreras afuera, para estar de jalador, conejo, ¿no? Ahora le llaman pacer, creo. Entonces, ya, como no había el financiamiento, ya con los premios, estaban mejorando los premios, dije, voy a juntar mi plata y sí quiero ir a Olimpiadas, pero bien preparado. Quiero ir a mundiales bien preparado, porque esas veces en los mundiales de media maratón no había premios, ¿no? Pero ya quería uno de esos títulos. Yo fui a una Olimpiada, pero, uy, allá me dejaron abandonado un mes, sin alimento. Es toda una historia larga de contar también. Entonces no pude correr muy bien, pero ya quería correr muy bien. Bueno, pasó el accidente y sí. Eh, frustrado, por decirlo de alguna manera. Eh, y yo lo que sí me hubiera gustado es tener un entrenador, alguien que haya pasado por tantas situaciones y me diga, ¿no? Corre pista porque esas marcas van a quedar registradas. Corre también calle, apuntemos exclusivamente solamente pocas competencias, no tantas, y apuntemos algo fuerte, un mundial, una olimpiada, ¿no? Y si quieres de repente economía, asegurar tu futuro, te va a dar mucho más. O sea, no he tenido esa asesoría que sí me hubiera gustado, entonces ahorita hubiera sido un bonito recuerdo, ¿no? Tener títulos de repente olímpicos, mundiales, porque yo corría durante todo el año, cada 15 días, a veces semanal. Es el hecho que ya entraba un periodo de base en el mes de enero, porque supuestamente no había competencias. Descansaba de diciembre, si no había competencias, pero casi siempre tenía. 31 era mi última competencia y descansaba 5 días, 6 días, ¿no? Trotes ligeros, todo enero. Y de ahí empezaba a hacer gym, cerro, pero se venía a la media de Puerto Rico. De hecho, siempre me querían tener y bueno, me tentaban, ¿no? Las presentaciones, los premios. Me tentaba, más que tentar, necesitaba para vivir. Entonces, ya, no podía hacer ni una buena base, ya estaba compitiendo. Se venía Gasparilla, se venían circuito norteamericano y así, me pasaba. México, Sudamérica, y se me iba, bueno, esas veces había más competencias en Estados Unidos, viajaba mucho a Estados Unidos. Entonces me pasaba todo el año compitiendo, más algunas nacionales que me invitaban acá, en suma era cada 15 días. Imagínate que una vez fui a correr el maratón de Londres, hicimos marca para las Olimpiadas con un alumno mío, Miguel Malkin, y a la semana había una carrera que estaba premiando muy bien, 10 kilómetros. La tuvimos que correr y sí, la ganamos, ¿no? A las 3 semanas había un 15 kilómetros, creo que era Ecuador, vámonos. Entonces no podía ni parar, ¿no? Entonces ahora digo, no, después de un maratón debía haber descansado por lo menos un mes, 2 meses. Y el cuerpo va a responder, pero para poder hacer marcas sorprendentes, no. Entonces sí, ahí se me ha quedado esa dudita en la cabeza. Dije,
qué hubiera sido si de repente hubiera tenido una buena planificación, ¿no? Yo entrenaba todo el año y competía todo el año. Em, Desde su experiencia, ¿cómo ha cambiado el atletismo peruano desde la década de los 80 hasta, desde los 90 hasta la actualidad? ¿Y qué aspectos crees que han mejorado y cuáles crees que siguen siendo un desafío en el Perú? Mira, ha cambiado bastante. Para empezar, los pagos mensuales que se hacen, los estímulos que se dan por medalla pagan, te dan un departamento si tú ganas medallas en los Panamericanos. Entonces ha habido un cambio tremendo. Se aplica ya la tecnología. Bueno, es globalizado todo hace muchísimos años, ¿no? Entonces, han habido algunas mejoras. Dinero hay. Lo que está pasando es, no hay una adecuada administración de ese dinero. Una de ellas, te digo, el atleta es joven, está en toda la euforia de querer comprarse un carro, un departamento. A veces no se piensa a largo plazo o en grande. Me refiero a lo siguiente. Entonces, lo primero es que ellos invierten en todo eso. Entonces, lo que se debería de repente regular es darles una parte de dinero está bien porque necesitan, pero la mayor parte hay que dárselos en tecnología. Hay que invertir en una buena alimentación, un buen entrenamiento y un buen entrenamiento requiere, ¿no? De aparatos, de profesionales, del equipo multidisciplinario que les vaya a llevarles. Decirles, a ver, contratamos un bioquímico, un fisiólogo. Un bioquímico es básico, es lo que no veo en muchos países, o al menos acá en mi país que haya, ¿no? Y decirle, vamos a hacer trabajos de juego de altitudes, lactómetros vamos a tener que trabajar, vamos a tener que tener un laboratorio, ¿no? Que es simple y fácil, en cualquier parte se encuentra ahora, ¿no? Necesitamos ver, a ver, cómo va tus exámenes de laboratorio. Un examen simple, a ver cómo va tu CPK para poder ver su esquema de células. Bueno, y así una serie de cosas, ¿no? Menciono solamente algunos para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Y eso es lo que está faltando. Si hay algunos puntitos que sobresalen es más individual o porque han tomado la decisión de viajar a otro lugar y más que nada eso, ¿no? Porque yo les diría a los muchachos, siempre se los digo, pero siempre es eso, ¿no? Todos creo, yo incluso he pasado, creemos que lo sabemos todo. Entonces, yo siempre les he dicho, si tienen oportunidad, váyanse afuera, váyanse, no sé, a Europa, Estados Unidos, donde verdaderamente se aplique bastante tecnología y puedan ustedes potenciar ese talento que tienen, ¿no? Porque acá falta implementar, se puede hacer, pero hay que contratar los profesionales idóneos. Y lamentablemente no solamente es en mi país, sino en toda Latinoamérica y en muchos países del mundo, ¿no? Salvo algunas excepciones donde los cargos no se dan por capacidad, se da por todo, pero menos por capacidad. O sea, un dirigente de la institución deportiva más grande y así, de cada institución que tiene que ver con llevar el futuro del deporte. Eh, José, ¿estás viendo los Juegos Centroamericanos? ¿Cómo ves hoy el atletismo peruano viendo estos Juegos Centroamericanos? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo ves? ¿Sientes que hay atraso desde Latinoamérica hoy en el mundo en el fondismo? Mira, yo te digo, Centroamérica no es tanto para Perú, ¿no? No está dentro de Centroamérica, estamos más en participaciones panamericanas, sudamericanos, ¿no? Pero si hablamos del nivel habido, si nos vamos directamente a las pruebas de medio fondo y fondo, y el maratón hemos tenido un retroceso. Tal vez alguien pueda decir, pero tal país, pero es un puntito y generalmente es porque se han ido. Tú ves, sus antecedentes están estudiando en Estados Unidos, es un trabajo de ahí. Si hablamos de trabajo en el mismo país, hay un retroceso. México no es ese México de hace 30, 40 años atrás, ¿no? Perú no es, Ecuador no es, Brasil no es. Recordemos que Brasil ha tenido un récord del mundo. Tremendos corredores Ecuador, Rolando Vera, Silvio Guerra, mismo Colombia. Tienen ahora, ¿no? Este chico de 5000, todo, pero Pedro mira, en Marín, esas épocas de Víctor Mora, Tubuiza, a ver si me ayuda, Amariles, estaba Belder Vázquez.
Elder Vázquez, de lo más último, de verdad. Nos estamos olvidando de este chico, Carlos Mario Grisales, puesto Carlos 11 en Mario las de la Olimpiadas. maratón. Hace poco No, lo recordaron aquí en Colombia. el hombre así duro. Se ganó varias carreras, hizo en Boston, entró segundo, creo, en más de una oportunidad. No, ganó Puerto Rico. No, han tenido muy buenos corredores ustedes. Yo me refiero a eso. Ahora hay uno o dos, ¿no? Pero esas épocas había muchos, muchos, ¿no? Entonces, hemos tenido un retroceso. Lejos de que haya mejoras, no hay. Y yo te diría, en el mundo también no ha habido tanto ese despegue. ¿Ah? Si sacamos cuentas de los tiempos de hace 30 años, ya se había bajado ya los 27 minutos y ahora vemos el récord y le aplicamos ahí, y está bien comprobado, ¿ah? Que el carbono sí te ayuda, entre 4 4.5 por kilómetro. Entonces, casi eso nomás se ha bajado. Y otra cosa que el doping siempre ha existido. Antecedentes hay desde los años, desde las primeras Olimpiadas modernas, 1896, cada vez más, en los años 60 se incrementó, no, ahora es descarado. Yo podría decir, sin lugar a equivocarme, es que casi todos, por no decir de repente dos términos, están en doping. ¿Y qué prueba todo esto? Cuando caen a cada rato. Tú ves, campeón tal, récord, tal, 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 doping, doping, doping. Entonces, de repente están encubriendo bien o no sé cómo lo usan, ¿no? Entonces, la época que te digo de los 80, 90, 2000, no había tanto de doping y los tiempos son muy buenos. Entonces, eso demuestra que no necesitas doparte. Bueno, el carbono te va a ayudarte, ¿no? El avance en los suplementos, la metodología de entrenamiento ha variado, pero pequeñito, casi es lo mismo, ¿no? Pequeños juegos que se hacen cambios, ¿no? Entonces, yo diría lo que está variando y está retrocediendo es cómo piensan. Y ahí tiene que ver muchos aspectos. Se dice que la necesidad es una parte, no siempre, porque hay gente que puede tener buena economía, pero puede tener esa ambición, esas ganas de querer crecer y lo va a hacer. Entonces no es del todo cierto que solamente sea necesidad, no. Es como te vas formando, es como tu entorno te va contagiando su forma de pensar, esa confianza, esa seguridad. Ahora veo muchos atletas que no tengo carbono, que no he comido, uy, y yo les enseño las zapatillas con que corría, no creen. De verdad, unas zapatillas que me las hacían acá y un poquito duras, ¿no? Les digo que yo llegué 2 horas antes a San Silvestre y corrí contra el récord del mundo, dudan, me miran con duda, ¿no? Entonces, cosas como esas a veces los muchachos ya se están bloqueándose. Entonces, yo le atribuiría que es más la forma de pensar, la forma de crianza. Yo te digo, yo para poder ir a mi colegio, mi mamá me mandaba sin ningún sol. Tenía que primero dejar a mis hermanitas en su colegio, porque eran obviamente menores que yo, irme corriendo a mi colegio. Llegaba un poquito tarde, 10 15 minutos. Bueno, yo sí le decía, profesor, profe, llevo a mis hermanas. Ah, pretexto, pero después creo que se enteró, me entendía. Era un recorrido de 5 kilómetros. Ahora, veo a mis vecinos con movilidad escolar, que debe pasar también allá. Viene una movilidad, lo recoge y estudian a 5 cuadras, o sea, ni medio kilómetro. No, ese niño crece con una mente muy débil. Entonces todo el papá le soluciona, todo el papá le arregla, todo le consiente. No, no, las épocas que yo te digo y de haber pasado en México, Brasil, tú tenías que solucionar, ver, arreglar. Si había para comer, comías, si no, no, ¿no? Entonces yo le atribuiría que es más la forma como uno piensa. ¿Cómo fue tu experiencia de competir en unos Juegos Olímpicos en Barcelona 92 y qué aprendizajes te dejó representar al Perú en los 10.000 metros de esas Olimpiadas? En esa Ahí Olimpiada sí tú me agradó estuviste con mucho. Helder. Ahí Sí, estuviste con con Helder. Helder, ¿verdad? Helder Sí, con Helder fue. no le fue bien. A Helder le hice No. la pregunta que te voy a hacer ahorita. Le dije, Helder, ¿qué le dirías a Helder Vázquez antes de salir de los Juegos Olímpicos? El hombre me dijo, dígale que vaya más al gimnasio. A ver, el caso mío fue el siguiente, es el de gran amigo mío. A mí me seleccionaron para aportar la antorcha olímpica en Madrid. Me emocionó esa distinción, ¿no? Fui, de hecho, financió una bebida gaseosa acá, mis pasajes, el hotel, todo eso, ¿no? Llegué
Y yo desde acá les he dicho que quería regresar, pero ya el Comité Olímpico me dijo, José, la economía no nos permite, vas a tener que quedarte. Bueno, no habría problema, ¿no? Ya, llegué, 2 días, se cumplió, del hotel, todo eso, me dijeron que tenía que desalojar. Me puse en contacto acá y me dijeron, vamos a ver, o sea, me dejaron abandonado. Llamé a un amigo, Gonzalo Larraín de Perú Runner, y me dijo, te voy a contactar allá con un amigo que tengo, un odontólogo. Esto fue cuánto, casi un mes antes de las Olimpiadas. Me contacté, lo busqué y me dijo, tengo un amigo que tiene un hotel en Font Romeo. Ya era cruzando la frontera para Francia ya. Bueno, no hay problema, 3 horas, todo es cerca ya, ¿no? Me fui. El problema es que ahí la especialidad de ese restaurante era chancho, cerdo, solamente en el almuerzo. Entonces no desayunaba, hacía hervir con una cafetera café y diario tomaba café nada más porque ya la poca plata que había se me había acabado, ¿no? En una semana más o menos. El almuerzo me invitaban, o sea, no me invitaban carne de chancho, no cenaba. A veces me invitaban a esos jugos en caja. Yo me enfermé y no estaba bien alimentado. No tenía dónde entrenar, iba a Font Romeo, había un centro de entrenamiento, pero cobraban $1000 por día. Solamente podía ver ahí a Saiduita y a los grandes, ¿no? A Carl Lewis. Pero yo ya iba a entrenar y a competir. Yo estuve muy molesto. Se abrió la vía olímpica. Fui ahí, mi prueba era creo después de 10 días, creo, pero comí ahí para recuperarme, pero ya no había podido entrenar bien, me había enfermado, estómago flojo, yo ya no quería correr. Vinieron los dirigentes del Comité Olímpico y me dijeron, corre nomás por participar. Bueno, fue mi error de repente hacer eso, no debía haber participado, porque sí estaba en muy buena forma, previo a eso había tenido muy buenos resultados en Estados Unidos, con casi todos los corredores que entraron entre los 10 primeros, les había ganado a muchos de ellos. Y no corrí muy bien. Mal, 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 mal. Creo que corrí 30 minutos. No estaba para correr en ese tiempo, ¿no? Y fue una experiencia para ir muy bonita, pero desagradable como me trataron. José, ¿a ti cómo quisiera que te recordaran? Aquí en Colombia ya se están empezando a ir algunos. Ya se fue Francisco Sánchez, Francisco, campeón mundial de montaña en Suiza. Hace 2 años, nos dijo adiós aquí en Colombia. Fue lamentable la noticia de la partida de Jacinto. Compitió con Jairo Correa y con Jacinto López en Suiza. De hecho, lo recordaba mucho Jacinto López, porque era un muchacho aquí de Corabastos que le tocaba también una vida muy difícil para competir. ¿Cómo quisiera que te recordaran? ¿Cómo quisiera dejar el legado? Mira, a mí me gustaría que me recuerden como la persona que siempre he luchado y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, no solamente en palabras, en hechos, en todo. Siempre me ha gustado luchar en todo, o sea, no perder. Esto porque quiero demostrarles a los jóvenes y a todas las personas y que siempre se los digo, en la vida todo tiene solución. Por ahí alguien me dijo, y la muerte no tiene, me dijo. Sí, ¿crees en Dios? Le dije, sí. Hasta la muerte tiene solución porque si tú lees la Biblia dice que uno va a resucitar. Entonces, todo tiene solución, les digo, y todo es posible. Todo es posible. O sea, ni así no tengas talento, si tú luchas, perseveras y trabajas sobre todo, vas a mejorar bastante, vas a lograr lo que te trazas. Obviamente, grandes cosas, tienes que mezclar todo lo que menciono más el talento. Entonces, me gustaría que me recuerden como una persona que siempre ha luchado en todo, porque me dijeron que ya no podría caminar normal, me operaron 5 veces los tendones. Mismo médico me dijo, ten cuidado, no, doctor, yo volver a correr. Y sí, he vuelto a correr. Hoy puedo correr, casi ya para cumplir mis 60 años, puedo correr 1 hora 30 tranquilo, puedo hacer repeticiones con mis muchachos, obviamente no a las intensidades de antes, ¿no? Entonces, siempre me gusta los retos. Es más, ahora último estoy emprendiendo también en un nuevo negocio de zapatillas, suplementos, porque pero más que nada por demostrarles eh, incluso dentro de mi familia, que dicen, ¿no? Que, bueno, tú has tenido condiciones para correr y por eso es que has sobresalido y te ha ayudado eso. No, le digo, en cualquier cosa.
bueno, voy a hacer negocio, pero no es afín a correr. Y sí, estoy luchando, ¿no? Solo para demostrarles que sí se puede. Entonces es falso que uno diga, nadie me apoya, nadie me ayuda, no se puede, que la situación es difícil. Es verdad, pero si tú luchas, siempre vas a sobresalir. Y si le das duro, ya que puedes llegar a lograr lo que tú quieras. Si tienes talento, mucho más. Es más, sobre el talento, mucha gente cree que tengo talento. Yo no creo. Tal vez talento en la forma de pensar. Porque yo a los 17 años, mi hijo ha empezado a correr. Entonces yo le digo, tú tienes mejor marca que yo. Yo a los 17 años corrí 1500 en 4:20, 3000 metros en 9:30. No tenía manera de probar hasta que encontré en Wikipedia, qué increíble es Wikipedia, ¿no? De un sudamericano que ha participado y ahí sale, tercero, sale mi marca, entonces ahí tengo la prueba para poder decir, porque hay que hablar con pruebas, ¿no? 9:15 había corrido, pero acá en el Perú corría 9:30, 17 años, ¿ah? Entonces yo mejoré bastante recién a partir de los 20, 23, 24, o sea, cada vez buscando, o sea, yo mismo he sido autodidacta, bueno, he perdido bastante tiempo ahí, experimentando, ¿no? Ahora digo, como no tuviera 18 años con lo que sé, uy, no perdería tiempo. Entonces yo sí quisiera que me recuerden como la persona que ha luchado, que ha perseverado siempre en todo hasta el último día. Yo tengo en mente llegar hasta el último día y pienso vivir muchos años y valerme por mí mismo, o sea, no tener problemas para subir unas gradas, para subir a, no sé cómo le llaman acá le llaman combi, son esos buses que transportan pasajeros, o sea, valerme por mí mismo. Así me gustaría que me recuerden. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes atletas latinoamericanos que sueñan con participar en los Juegos Olímpicos y construir una carrera tan destacada como la que tuviste? Que sí es posible. Yo les diría, piensen por ahí que sí es posible y corran, no se dejen llevar por una sola cosa, por decir como yo, pura calle, ¿no? Por los premios, obviamente. O sea, corran pista, corran calle y háganse guiar por alguien que conoce y que tenga experiencia, porque por algo ha pasado por todo ello y ya no van a cometer los mismos errores, ¿no? Y que no se metan a la cabeza o sea, ¿cómo puede pesar? Yo tengo atletas, y bueno, te lo digo ya con pruebas, ¿no? Tengo atletas que ya están en un buen nivel, pero se hacen llevar por los comentarios de gente que practica recreativamente, ¿no? Y me traen, mira, profe, ¿usted qué opina? O sea, recreativos que dicen, los africanos son otra cosa. Nosotros somos recreativos al lado de ellos. Nosotros, ¿qué vamos a poder? Y yo les digo, tú mismo me has dicho que has conseguido el video que yo corría y cómo yo podía. Profe, es que por ahí también hay otros corredores de acá que dicen que esa vez los corredores africanos no corrían bien, recién han empezado a despegar. No, espérate, le digo, los africanos siempre han corrido bien. Al menos en las épocas mías ya tenían sus récords. Que le peleaban a los latinos es otra cosa. Entonces, no pensemos eso de que los africanos son mejores, que son otra cosa, porque si comparamos marcas, no ha habido gran despegue. Entonces, es solamente la tecnología. Como las zapatillas, yo le atribuyo uno de ellas. Entonces, que sí es posible. Y ahí lo pueden ver, ¿ve, no? Vemos este chico noruego, vemos este chico de Uruguay, eh, vemos varios chicos, este chico otro de México que bajó los 13 minutos, hay muchos latinos, entonces no es imposible que no podamos, no es imposible querer o ganarles a ellos, ¿no? Es posible, solamente hay que pensar como tal y seguro que lo van a hacer. Es lo que le podría decir a la nueva generación y que pueden superar los resultados de los latinos que hemos tenido hace 30 años, ¿no? José, por países, ¿qué amigos te dejó el atletismo? ¿Qué atletas amigos te dejó el atletismo por países? Que tú vayas recordando. Mira, yo había hecho muy buena amistad. Al principio, obviamente, no, pero a medida que iba ganando competencias, muy buena amistad. Colombia, voy a empezar por Colombia. Helder, Jacinto, Carlos Mario Grisales, muy buena amistad hicimos. Con el finado también, policía, si me ayudan. Humberto Antonio. Humberto Antonio, muy poco tiempo, pero después penosamente nos dejó de acompañar acá en este mundo, ¿no? Em, con Ronaldo da Costa, récord del mundo, Vanderlei Lima Cordero, medalla olímpica, Luis Antonio dos Santos, Valdenor, Delmir, no, muy buena amistad con todos ellos. Con los mexicanos, con Armando Quintanilla, Dionisio Cerón, de hecho,
Nos llamamos cada cierto tiempo. Hace algunos meses atrás hablaba con Andrés Espinosa, un tipazo a todo dar, con Armando Quintanilla igual, ¿no? Entonces, a veces comentamos, ¿no? Y decimos, oye, cómo es a veces no nos complicábamos tanto, ¿no? Que el carbono, de que cómo debo comer, porque de verdad, nosotros teníamos en mente, métele todo, no todo es energía. Acá no hay que esto no como, que esto sí como y nada, todo era energía. Y me acuerdo las palabras graciosas de los mexicanos, porque sí tienen una diversidad de cosas que sacan. Andrés cuando me decía, órale José, vamos a chingarnos a los pinches negrillos. Y de verdad esa confianza que salía de adentro. Y yo le seguía, ¿no? Órale Andrés, ahora los reventamos a tus cabrones, le decía. Pero lo decíamos con una confianza y seguridad de poder ir. Y sí, efectivamente sí, ¿no? Ganábamos las carreras donde íbamos. Y no, muchas anécdotas, experiencias con los amigos también de México y de muchos otros países, Ecuador también, ¿no? Con Silvio Guerra, no, de casi todas partes, ¿ah? No, has hablado de toda una escuela del atletismo latinoamericano, todos unos grandes, unos marxistas, unos Bueno, para los jóvenes que no conocen, ellos eran de la época los Quejelcha, los Varega, los Bekele, los Kipchois. Bueno, eran los bravos, eran los que barrían las maratones de Nueva York, Boston, en el mundo, ¿no? Y en unos mundiales. Ay, me estoy olvidando de mis grandes amigos Marcelo Cascabelo y Antonio Silio. Argentina. Tremendo corredor Antonio Silvio, o sea, para darles una idea a la juventud, hace 35 años, más o menos, no estoy exacto, pero hace muchos años, 13, 18, Antonio Silvio, un Antonio marcón, Silio. claro, Estaba a la par de Saya ahorita, Y fue campeón perdón, sudamericano. no, es segundo en un campeonato mundial de media maratón. de media maratón, sí. Claro, o sea, estamos hablando de eventos muy fuertes, igual que Dionisio Cerón, igual que Andrés Espinosa, no, si hablamos de Ronaldo da Costa, récord del mundo, no, gente muy fuerte por entonces que había acá. Sí, efectivamente, era gente muy dura, ¿no? Y bonita amistad. Y finalmente, en 2001, ya en tu última carrera, conquistaste la media maratón de Bogotá, que es una de las carreras más exigentes del continente por la altura. ¿Qué recuerdos guardas de esa victoria y precisamente qué tan exigente consideras correr en Bogotá? Bueno, ahí se resumió toda mi carrera deportiva. Fue la última, anecdótica desde todo punto de vista. De hecho, estaba bien entrenado, gané por lejos. Llevaba bastante a distancia, como en el kilómetro 18 más o menos. Por los comentarios hablaban como de 2 minutos y medio, 3 minutos, creo, bastante. Para un nivel así es bastante. Bueno, estaba en muy buena José, forma. una pregunta, qué pena ahí te voy a interrumpir. Hubo una carrera, en una te pisaron y en otra te desviaron, en la media Bueno, maratón de Bogotá. todo fue en la media de Fueron las Bogotá. mismas. ¿Sí fue Sí, la ambas fue la misma. media? Ah, fue la Sí, en la misma. misma. Oh, qué Sí, horror. por eso digo anecdótico, o sea, llevaba lejos, me desviaron 2 veces, no entiendo, bueno, que ahora ya no entro en detalles, pero la moto que guiaba parece que era de un canal, entonces no había otra guía, no sé, no debía estar de repente, tal vez paralelo podía haber estado, ¿no? Entonces me lleva por un lugar, de hecho no conocía el recorrido, y la gente grita y los ciclistas me hacen regresar, no sé, 60, 70 metros, y de vuelta ya perdí ciento y tantos. Cerca a la meta, nuevamente me desvían en la media maratón. Entonces, nuevamente, ahora sí unos 40, 50. Nuevamente, otro desvío. De hecho, me iba alcanzando ya el segundo, ¿no? Más bien llevaba bastante ventaja. Entonces, uno, sacaba bastante ventaja al africano. El otro, me desviaron 2 veces. Y lo último, es donde me impacta la moto de un canal de televisión y me rompe los dos tendones. Parcialmente, ¿no? Un 70-80%. Quería rehabilitarme, entrenar, en realidad se me fue arrancando todo hasta que un día se me colgó y ya tenían que operarme, ¿no? Entonces fue anecdótico por eso, porque hice un buen tiempo, me desviaron, saqué bastante distancia, me rompieron los tendones y la media maratón de Bogotá, muy importante. Siempre desde la primera edición ha reunido corredores muy fuertes. En esa oportunidad estaba Dionisio Zenón, estaba Armando Quintanilla, estaba un keniano que no perdía ninguna carrera, ya había superado ya a todos,
creo que entró como sexto, séptimo, o sea, fue una salida muy fuerte, creo que por eso perdieron este ritmo, aparte de otros kenianos más, ¿no? Eh, Kenianos que entrenaban en México. Y bueno, todos los latinos, no nos vamos a olvidar, brasileños, colombianos, una carrera muy fuerte. Entonces sí, verdaderamente para mí fue muy anecdótico, bonito recuerdo y me pasó, ¿no? Todas estas cosas. Entonces ahora digo yo, si no me hubieran desviado con un carbono, creo que tranquilo 1-1. Podía haber corrido 1-1 y humildad aparte, creo que hubiera sido un récord bastante difícil de poder bajar si no se hubiera mantenido. Esto lo digo porque no por jactarme, ¿no? Sino para que la juventud entienda de que si yo no empecé con buenas marcas, no tenía la tecnología, todo era ganas, correr nomás y lo he logrado. O sea, quiero decirles que hubiera hecho un 1 para las personas que dicen que, bueno, esa vez no había gente fuerte, los kenianos no despegaban, pero el tiempo siempre va a ser. Hace años atrás, ahora y más adelante, tiempo va a ser tiempo. 1-1, 1-2, 1-3, siempre va a ser el mismo tiempo. Entonces, es posible, sí se puede. Bueno, y no solamente mi persona, ¿no? Sino que también muchos corredores, ya aprovecho, de México, de Colombia mismo, de Ecuador, tal vez no en esa carrera, pero sí en otras carreras han hecho tiempos muy buenos, resultados muy buenos. Entonces, jóvenes, a darle duro, nada más, es querer, no pongamos justificación. Es más, yo en mis entrenamientos a veces solamente unas 2 comidas y nada más. Y no es que no, que la comida, que estoy deshidratado, que estoy... Ay, me es gracioso. Ahora toman gel y se hidratan creo cada 3 kilómetros. Si ustedes ven Bogotá, yo no he tomado ni una gota de agua, ni un solo gel. Es más, yo me corría las maratones sin tomar nada porque obviamente para el maratón sí se necesita, ¿no? Pero yo corría sin tomar nada, sin comer nada porque decía, voy a perder el ritmo y voy a perder 1 metro. No, eso yo no quiero. Estaba mal. Sí necesitas ahí tus carbohidratos, ¿no? Pero muchachos, ve, o sea, es todo cabeza. La media de Bogotá, ustedes pueden revisar, ni una gota de agua he tomado, menos geles o cosas parecidas. Que el que quiere tomar la ayuda está muy bien, ¿no? Tampoco no digo que no. Bueno, queremos agradecerte por este tiempo que nos has dedicado, Juan José Castillo, atleta de alto rendimiento, una de las glorias del atletismo peruano y latinoamericano. Bueno, te quería contar que hoy en la media maratón pues ya hicieron 1 hora 1:54, que hubiera sido para tu época lo que tú dices, hasta 20 años después se hubiera logrado romper esa marca. Duró mucho tiempo, la acaba de hacer un muchacho de África, de Kenia. Agradecerte muchísimo porque esa experiencia que tú tienes es riquísima para el atletismo y porque hemos buscado a muchos deportistas y a muchos fondistas que hicieron historia para decirnos hoy cómo hacer esa conexión y ese punto de encuentro para la historia y la nueva historia que se está escribiendo como abre caminos. Aquí en Colombia nos hacen falta entrenadores como tú. Humberto Ramírez Zambrano, uno de los grandes entrenadores, está en Estados Unidos porque aquí en Colombia no tuvo cabida, uno de los que mejor entrenaba, digamos, maratonianos, entonces lo tenemos por Estados Unidos y le hace falta, muchísima falta. Me alegra verte, me alegra ver ese respeto, ese altruismo que le das al entrenamiento y a ser el educador del atletismo hoy. Me alegra verte bien, me alegra verte contento. Y bueno, con Camilo esperamos en algún momento estar en tu hotel, irnos por allá, darnos unas vacaciones al Perú, que harta falta nos está haciendo. Y Juan José, una gran alegría tenerte el día de hoy con nosotros. Me siento emocionado de verte. No, Camilo, Marcelo, gracias por prestarme la atención y no, para mí es un honor poder a través de ustedes dirigirme a todos los amantes de las carreras y no solamente a ellos, sino a toda la población colombiana, porque he hecho mucha amistad también fuera del mundo de las carreras, muchas personas que no corrían. Eh, Saludarlos, nunca voy a olvidar, siempre lo voy a decir hasta el cansancio, repitiendo de repente, que Colombia me ha acogido muy bien. Es mi segundo país
he estado muy bien en todo sentido. Tengo ganas de regresar, a ver si ustedes vienen primero o yo voy primero para allá. Con Por todo acá gusto, cuando ustedes quieran bienvenidísimo. venir acá, nos comemos una pachamaca, un ceviche y las bueno, cuando vaya allá ustedes me invitan un sancocho, pe, una Hágale, arepa. aquí te esperamos con mucho Ajá, cariño. Serás bienvenido a perfecto. nuestra casa, será tu casa. No te olvides como el poeta uruguayo que cuando lo exiliaron dijo, le entregaron los 25 amigos las llaves y le dijeron, tu casa es, estas cada una son las 25 casas que tienes en el mundo para quedarte. Sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. A ti, con mucho honor. Bueno, hasta luego. Gracias.